Hola, buenas tardes. Pedimos disculpas por el atraso que tuvimos en la conexión. Fue un problema técnico del Facebook y no nos permitía hacer la transmisión en vivo. Pero ya estamos en vivo. Saludamos a Francini. Francini, ¿cómo está? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Entonces, puede comenzar ya, Francini. Ok, voy a compartir pantalla, y por favor me avisan si todo se está visualizando correctamente. Ahí se comienza a ver. Sí, listo. Ahí está. Ok, voy a ponerlo en modo de pantalla completa. ¿Ahí todo bien hasta el momento? Sí, bueno. Buenas tardes y muchas gracias a Finca Cántaros por vengo trabajando con murciélagos y bueno, uno de mis aspectos favoritos aparte de la ciencia es la conservación y bueno, es parte de los aportes que tratamos de hacer desde el programa. Va a ser una charla corta, además que todo para compartir algunos consejos o unas ideas que ustedes pueden tomar en cuenta si ustedes quieren tener jardines amigables con los murciélagos. Usualmente esto se hace para atraer aves o para atraer insectos como abejas, por ejemplo, pero también se puede hacer con murciélagos. Entonces, primero me gustaría comenzar con un recordatorio y con unas aclaraciones. Lo primero es que las ciudades y las zonas urbanas no están desprovistas de vida silvestre. La vida silvestre sigue ahí. Desde luego se han perdido algunas especies por las alteraciones que hacemos los seres humanos, pero hay algunas especies que deciden quedarse con nosotros y hay algunas que incluso aprovechan ese disturbio porque aparecen nuevos recursos y entonces los aprovechan y llegan ahí. Lo mismo pasa con los murciélagos, ya están ahí, lo que pasa es que tal vez pasan despercibidos. ¿Por qué? Porque salen de noche y los ojos humanos no están hechos para ver bien en la oscuridad. Y aunque los murciélagos hacen sonidos que los seres humanos podemos escuchar, cuando están volando es porque están buscando alimento y ecolocaliza, que es una forma de orientarse en el espacio y buscar alimento utilizando sonido. En frecuencias muy altas, estos son sonidos muy agudos, tan agudos que el oído humano no los puede percibir. Entonces podemos tener cientos de murciélagos volando sobre nuestras cabezas y no los vamos a escuchar. Entonces, tal vez por esto no es tan fácil para nosotros percibirlos, pero definitivamente están ahí. Tal vez si ponemos un poquito más de atención a lo que tenemos afuera, nos vamos a dar cuenta que, en efecto, hay muchos murciélagos que están conviviendo con nosotros. Y la visita a los murciélagos es temporal, no quiere decir que van a llegar a vivir a nuestras casas. Los murciélagos que llegan a vivir en casas, en los techos, por ejemplo, o en las paredes, son un caso diferente que debe ser tratado de otra manera. De fructificación de las plantas. Esto entonces va a ser bastante básico, es lo más general, lo fundamental que podemos utilizar nosotros para hacer un jardín amigable con los murciélagos y esto va a ocupar que nosotros evaluemos también el lugar donde vivimos, porque Costa Rica es un lugar muy variado, vamos a trabajar con plantas y no queremos perjudicarlas de alguna forma, entonces lo ideal es que estas plantas estén en zonas donde pueden crecer de manera óptima. Entonces, por ejemplo, no tiene mucho sentido que tomemos una planta que es típica de Guanacaste, por ejemplo, que es un bosque más seco, y llevarla, por ejemplo, a Golfito o alguna parte de la zona sur o a Limón, que es muy húmedo. Tampoco queremos torturar a las plantas. Y también es importante que trabajemos con lo que tenemos. Esto no implica que tengamos que hacer un gasto muy grande en adquirir plantas. Por ejemplo, yo vivo en una zona rural y para mí es muy fácil intercambiar plantas con los vecinos. Entonces, ese es un recurso que uno puede utilizar. Y si no, tal vez para la gente que vive en zonas más urbanizadas, lo que queda es un invernadero como recurso.
Y esto es lo que me lleva al siguiente punto. Usualmente uno recomienda utilizar plantas nativas, pero a veces esto es muy difícil, sobre todo si yo dependo de adquirir plantas en un invernadero. ¿Por qué? Porque casi siempre son plantas que tienen un valor ornamental y estas suelen ser exóticas, son muy bonitas, pero son de otros lugares. Entonces, a veces es lo que tenemos y en realidad este es un punto muy bueno de discutir, pero no siempre es malo. Por ejemplo, en San José hay una especie de higuerón que es una especie exótica, se introdujo, no corresponde, ¿verdad?, a las plantas que normalmente uno encontraría en Costa Rica. Sin embargo, son un recurso importante de alimento para los murciélagos frugívoros. Si nosotros quisiéramos quitar todos esos higuerones de ahí, les quitaríamos a los murciélagos un recurso. Y tal vez ya le están viendo un poco difícil en la ciudad y entonces lo mejor no es quitar ese tipo de plantas. Entonces otra vez a trabajar con lo que tenemos. Y la jardinería para murciélagos no es solo beneficiosa para los murciélagos, sino que también vamos a tener visitación de aves y también de muchos tipos de insectos. Va a haber polillas, con suerte llegan ardillas, algunos mamíferos pequeños o medianos, dependiendo del lugar donde nosotros vivimos. Entonces, bueno, esta charla va a hablar un poco de qué son los espacios urbanos y por qué los murciélagos aún viven ahí con nosotros, qué es en sí la jardinería de murciélagos y en qué ambiente se pueden encontrar, qué plantas podemos utilizar para atraerlos, y esto va a ser una lista breve de plantas que son ya muy comunes en los patios costarricenses. Desde luego hay muchísimas más plantas y si nosotros habláramos de cuántas plantas aprovechan los murciélagos en los bosques, pues obviamente la variedad es muy grande. Pero aquí se trata de que ustedes conozcan algunas plantas que son muy comunes de adquirir y que incluso probablemente ya tenemos en los patios. Vamos a discutir un poco sobre refugios artificiales y a dar unas recomendaciones finales en caso, por ejemplo, de que vivamos en un apartamento muy chiquito que tal vez no tiene patio, que es lo que está pasando ahora con la expansión urbana. Entonces, lo primero es hablar de qué es un espacio urbano. Entonces, un espacio urbano consta de dos elementos principales, el espacio público y el espacio privado. Entonces, el espacio público son las calles, carreteras, caminos, parques, plazas, todos esos lugares recreativos a los que nosotros podemos acceder de manera libre. Y el espacio privado serían las casas o los locales comerciales. Podemos encontrar dos tipos de diseños. Y con diseño me refiero a la forma en que encontramos acomodados el día de hoy los edificios. Entonces, por ejemplo, un diseño vertical sería en una ciudad como por ejemplo en Nueva York, donde hay edificios muy, muy grandes de muchos pisos, son los rascacielos, y si nosotros vemos hacia el horizonte vamos a seguir viendo más concreto. Un diseño horizontal sería, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en San José, que incluso en el centro de San José, si vemos hacia los 4 puntos cardinales, a nuestro alrededor en algún punto vamos a ver montañas, ¿verdad? La expansión de la ciudad se dio de manera lateral y los edificios no son tan altos, son edificios bastante bajos. Y luego ya nos movemos a las zonas suburbanas o rurales, donde se dedica más a actividades de agricultura, todavía hay bosques o al menos parches de bosques que tienen cierta conexión entre sí. En estos espacios que están menos alterados, entonces es donde va a haber mayor cantidad de hábitats y de recursos para la vida silvestre en general. Esto es más refugios y más alimento. Entonces son lugares más diversos en cuanto a plantas y en cuanto a fauna también. Hay menores barreras de dispersión, los animales suelen moverse libremente y hay una menor cantidad de especies exóticas. La gente aprovecha las especies que tiene a su alrededor. Conforme nos vamos moviendo a las zonas más urbanas, suele pasar lo contrario. Hay menos recursos para la fauna, la diversidad disminuye porque se perdieron bastantes especies y hay ejemplo. Entonces, esto en ocasiones puede hacer que hayan poblaciones que queden aisladas y esto pone a las poblaciones en peligro, porque necesita que haya un flujo entre poblaciones que se reproduzcan entre sí para que éstas sean viables. Entonces, ¿qué hace que unas especies decidan quedarse en un sitio u otro? Bueno, eso depende de los requerimientos ecológicos
hay unas que son dependientes de bosque. Entonces, si nosotros pues elimináramos bosque para construir casas o hacer un parque o hacer una zona abierta, y las que dependen de bosque no les va a gustar este tipo de ambiente, no van a tener el refugio ni el alimento que ellos necesitan, que van a ir de esas zonas. Pero hay otras especies de murciélagos que les gusta estar en zonas muy abiertas, que vuelan por encima del dosel, por encima de las copas de los árboles. Estructura, ¿verdad? Hay edificios, hay casas que tal vez crean ciertas cavidades que los murciélagos pueden aprovechar para vivir ahí. Y bueno, un recordatorio también importante es que compartimos los espacios urbanos con murciélagos. Ellos están ahí. Tal vez no los notábamos, pero ya estaban conviviendo con nosotros y decidieron de alguna forma quedarse viviendo en esos ambientes que tal vez uno pensaría que son muy difíciles para ellos, pero bueno, ahí están. Y mientras ellos están ahí conviviendo con nosotros, nos brindan servicios ecológicos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos ofrecen servicios de control de insectos, los murciélagos que son insectívoros, de polinización, porque hay unos que se alimentan de néctar, y también de dispersión de semillas, desde los murciélagos que se alimentan de frutas. Recordemos que en Costa Rica tenemos 120 especies de murciélagos, solo 3 se alimentan de sangre y todas las demás se alimentan de insectos o de frutas o de néctar. Entonces todo esto ayuda también a controlar tal vez a insectos que puedan ser potenciales plagas en cultivos en algunos casos, y desde luego cumplen un papel también importante en el ciclo reproductivo de las plantas y de la generación, incluso de la arquitectura del bosque, que ellos toman las semillas de un lugar, perdón, el fruto, se lo comen y luego tal vez defecan las semillas en otro lugar o dejan caer la semilla, en el caso de semillas grandes, en otro lugar, porque los murciélagos también pueden dispersar semillas que son bastante grandes. Entonces, definitivamente son un grupo muy importante. La morcijardinería, nosotros le llamamos, es en sí una estrategia que incorpora 3 áreas que son bastante importantes. Una es la resilvestración, que esto es una estrategia que, como su nombre lo indica, lo que quiere hacer es atraer de nuevo, ojalá, especies que se han perdido y mantener las que decidieron quedarse con nosotros. Entonces, esto consiste en optar una serie de medidas con las que se pueden modificar o rediseñar espacios urbanos a pequeña escala. Esto puede ser, por ejemplo, desde una iniciativa ciudadana que quiera remodelar, por ejemplo, un parque, o que quieran hacer un jardín botánico, por ejemplo, o incluso ya más a nivel de individuo, de querer poner a disposición mi patio o mi jardín para atraer la fauna. Y esto necesita de un componente de ciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente entonces quiera precisamente eso, poner a su disposición los espacios verdes para atraer la fauna. Y entonces esta en realidad es un tipo de actividad muy bonita porque ayuda a promover la curiosidad científica, bueno, explorar cuáles son las especies que viven con nosotros, de qué se alimentan, dónde viven, cómo es su comportamiento. Conforme nosotros nos vamos enterando de qué hacen los murciélagos, vamos generando empatía, vamos rompiendo con los mitos alrededor de los murciélagos, que usualmente quiere decir que son malos, que son feos, que son dañinos, y esto no es así. Nos proveen de verdad de muchas ventajas y de muchos servicios, fueron los que ya les mencioné. Entonces, al generar empatía, también se promueve esta participación ciudadana, es como un ciclo. Y esto nos permite que llevemos a cabo la conservación. La conservación no se puede llevar a cabo de manera exitosa si no participan los ciudadanos. Entonces necesitamos involucrar a la gente. Y entonces al final, después de esta serie de etapas, vamos a lograr mantener o incluso tal vez recuperar algunas especies que se han perdido. Y no solo las especies en sí. Recordemos que detrás de las especies hay una función ecológica importante. Entonces,
conservamos esos dos aspectos, los organismos y las funciones que ellos cumplen en el ecosistema. No todos los murciélagos viven en los mismos lugares ni habitan en los mismos lugares. Por ejemplo, hay muchos murciélagos insectívoros, no todos buscan insectos en los mismos lugares. Por ejemplo, acá en el cursor, esto es un espacio abierto, imaginémonos que son murciélagos que vuelan por encima de la copa de los árboles. Hay insectos muy específicos que están en ese tipo de ambiente, mientras que hay otros murciélagos insectívoros que prefieren espacios más estrechos, donde hay más vegetación, donde la vegetación es más densa. Ahí encontramos otros tipos de insectos. Ya que es también donde podemos encontrar los que se alimentan, por ejemplo, de frutas o los que se alimentan de néctar, y hay otros que se alimentan en zonas de borde. Una zona de borde podemos imaginarnos, por ejemplo, como un claro del bosque. Vamos caminando entre los árboles y de repente vemos que hay un espacio abierto. Esa transición es una zona de borde y ahí también podemos encontrar murciélagos y ellos aprovechan todo ese tipo de ambiente. Ahora sí, esta parte es bastante breve, es una lista de plantas comunes que puede servir ya sea como alimento o de refugio para los murciélagos. Entonces, ustedes van a ver que son comunes, estas las conocemos todos, probablemente ya las tenemos en el patio de las casas. Estamos hablando de plantas de banano, de plátano, de guineo y de todas estas variedades de la familia del banano, mangos, guayaba, ícaras son muy visitadas también las flores por los murciélagos nectarívoros, la reina de la noche, guarumos, incluso algunas bromelias que las podemos ver en las ramas de los árboles también son aprovechadas. Ya la nona, la guanábana, la amapola, que es muy común también, utilizadas como setas en las casas, el cocote, los nísperos, el grano de oro. Vean que estas son de verdad plantas muy, muy comunes. También tenemos otros como higuerones, nances, la guava, uruca, laurel y huella de Dante. Entonces, algunas de estas son especies de árboles que son más grandes, pero vean que también hay otras plantas que son arbustivas que tal vez no necesitan tanto espacio. Y por otro lado, están plantas que los murciélagos pueden utilizar como refugio. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos en el patio una planta que puede ser utilizada como refugio no quiere decir necesariamente que vaya a ser utilizada. ¿Por qué? Porque los murciélagos de alguna forma tienen una preferencia y un proceso de selección de en cuál planta van a vivir, sobre todo los murciélagos que construyen tiendas, que son estos murciélagos que muerden las hojas y las plegan. Entonces parece que están en una tienda de acampar. Todavía no entendemos bien qué es exactamente o cómo hacen ellos para elegir una planta. Entonces nosotros podemos tener toda la buena intención de, por ejemplo, tener una planta de banano o una estococa y esperar a que lleguen los murciélagos y bueno, tal vez ellos ya tienen un refugio en otro lado y no lleguen. O pueden ser que sí las aprovechen. Es una alternativa, igual son plantas bonitas o incluso que tienen frutos que se pueden aprovechar. Los murciélagos pasan por un proceso de hibernación. Y usualmente son especies que prefieren cavernas, entonces esto es como un tipo de imitación de ese tipo de refugio. En los trópicos el clima es muy estable, es más caliente y entonces el proceso de hibernación no se da y bueno, en Costa Rica todavía tenemos la ventaja de que existe de cierta forma bastante vegetación, probablemente ellos buscan refugios en otros lados, pero si ustedes quieren intentar poner uno de estos refugios en sus patios, pues bien. Esto no quiere decir, por ejemplo, que si ya ustedes tienen murciélagos viviendo en el techo de sus casas o en una pared y ustedes ponen una de estas cajas de murciélagos en el patio, que ellos automáticamente lo van a saber y van a ir a vivir ahí. Ese proceso no ocurre así tan fácil. Hay toda una serie de técnicas de exclusión que requieren un poco de cuidado y que es un tema aparte que se sale de la charla.
Pero entonces, para que no tengan la impresión de que con solo ponerlo ahí se va a ocupar, puede ser que sí, ojalá con suerte, pero podría ser que no. Y recomendada. Dimensiones de una caja de murciélagos más pequeña que esto probablemente no va a servir porque va a ser muy estrecha y los murciélagos van a estar incómodos, entonces no la van a utilizar. Entonces se recomienda que lo más pequeño que se puede hacer es con estas dimensiones que están acá. Más adelante les dejo un momento el recurso para que lo vean. Hay muchos diseños, diferentes dimensiones, sobre todo si nosotros por alguna razón ya tuviéramos una idea de cuáles son las especies de murciélagos que tenemos en la casa, aunque esto no siempre es tan sencillo. El color es importante en climas extremos, porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner una de estas cajas cerca del páramo, en el páramo todavía viven murciélagos, aunque sea muy frío, la temperatura va a ser un factor importante. Entonces, lo que se sugiere es que la caja por fuera, la curación de la madera es todo en la parte externa de la caja, no dentro de las cámaras. Lo que se recomienda es pintarla con un color oscuro. Ambiente es agradable para ellos y que entonces no la utilicen. Y estos lugares pueden ser utilizados como refugios o guarderías durante la época reproductiva, pero otra vez, que estas sean utilizadas como guarderías es mucho más común en zonas templadas que en zonas tropicales. Este simplemente es un ejemplo para que vean que la idea es colocar la caja en un lugar donde no tenga mucha sombra, pero que tampoco esté expuesto al sol o a la lluvia la mayor parte del día. Se recomienda ponerlo, ojalá, a no menos de 2,5 metros del suelo. Y bueno, si vivimos en un lugar donde sabemos que hay muchas rapaces, tal vez lo mejor no es colocarlas en un árbol. Entonces quedarían de pronto más accesibles para potenciales depredadores. Entonces, una vez más, la jardinería de murciélagos requiere también, y en realidad para favorecer a cualquier tipo de fauna, pero requiere también entonces de que uno preste atención a cuáles animales están a nuestro alrededor y de qué podría favorecerles o no. Y bueno, si encontramos los refugios artificiales vacíos es porque estas suelen ser más exitosas en zonas templadas. En el trópico y aquí en Costa Rica tenemos la ventaja de que todavía de una forma u otra estamos rodeados de parches boscosos. Entonces, si tenemos uno de estos, por ejemplo, materiales incorrectos o que sea madera que esté mal curada, que esté húmeda o que tenga algún tipo de moho o un hongo, o que la ubicación no sea la ideal, por ejemplo, que la tengamos en un lugar donde le da todo eso la mayor parte del día, va a ser muy caliente y a los murciélagos no les va a gustar. Y bueno, ya para ir concluyendo, si vivimos tal vez en un apartamento muy chiquito y no tenemos un patio, lo que podemos hacer entonces es apagar las luces externas, las luces de exteriores si no las estamos utilizando. Incluso ya hay unas luces que tienen un precio bastante accesible y que tienen sensores, entonces cuando perciben el movimiento se encienden y unos segundos después se apagan solas. Esto es algo que podemos utilizar. Evitar el uso de
es porque en todo caso, si nosotros queremos atraer o favorecer a murciélagos a que lleguen a nuestro patio, van a llegar murciélagos insectívoros también. Entonces ya ellos estarían haciendo un control biológico, ellos ya estarían manteniendo a raya los insectos. Entonces no tendría tampoco mucho sentido utilizar insecticidas si ya tenemos a los murciélagos haciendo el trabajo por nosotros. Si tenemos mascotas, lo mejor es tenerlas dentro de la casa, sobre todo con los gatos, porque hay gatos que les encanta cazar. En Costa Rica todavía faltan estudios al respecto, pero por ejemplo, en Europa, donde la diversidad de murciélagos no es muy grande y la mayoría de murciélagos son insectívoros, los gatos ferales sí han sido un problema que ha tenido que ver con el declive de las poblaciones de murciélagos. Y entonces, programas de conservación europeos han tenido que hacer campañas al respecto. También por la seguridad de los mismos gatos, están más seguros dentro de nuestras casas que expuestos afuera del tránsito, por ejemplo. Entonces, si somos amantes de los animales, está bien amar a nuestras mascotas, pero pensemos también en que estas podrían, con un manejo inadecuado, tener un impacto en la vida silvestre, y no es lo que queremos. Y si, bueno, tampoco tenemos un gato y no tenemos un patio, pero nos gusta cuidar de la vida silvestre, nos gustan los murciélagos, siempre es bueno compartir la información de que son importantes porque nos brindan servicios ecológicos. Tenemos que ayudar a desmitificar. Una de las amenazas más grandes que tienen los murciélagos son los mitos alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque se toman malas decisiones de manejo, creyendo que son dañinos. Y esto no es así. Son en realidad muy, muy beneficiosos. Entonces, estas son también algunas medidas que podemos tomar si definitivamente no tenemos un patio. Estos son algunos recursos que ustedes pueden consultar. La guía de plantas dulces es un catálogo muy bonito hecho por la Municipalidad de Curridabat. Es bastante simple de usar, muy bonito, también bien ilustrado. Y ustedes pueden ver el nombre común de las plantas y ver por qué tipo de organismos es polinizada. Pero bueno, si la quieren leer, también es otro buen recurso. Todos estos son archivos en PDF que están de libre acceso para descargar. Y de verdad vale la pena consultar si ustedes estuvieran interesados o interesadas. Y entonces, bueno, ¿qué logramos hacer nosotros? ¿Qué logramos obtener cuando adoptamos prácticas murciamigables? Mantenemos y recuperamos no solo otra vez especies de organismos que nos interesan, sino los procesos ecológicos asociados. Esto es muy importante para tener también un ambiente saludable. La salud en realidad va mucho más allá de si yo me siento un poco resfriado o no. La calidad del ecosistema también nos afecta a los humanos, entonces esto es importante. Tenemos además un sentido de pertenencia a la naturaleza. Muchas veces los seres humanos creemos que estamos aislados de la naturaleza y entonces dentro de esa mentalidad tomamos decisiones que no son las mejores. No solo perjudicamos a la vida silvestre, sino también a nosotros mismos. Entonces está bueno también desarrollar la empatía a este tipo de organismos. También es una buena práctica aprender a observar el comportamiento de la vida silvestre, que nos damos cuenta que en realidad somos más parecidos de lo que creemos y esto también ayuda a crear empatía. Y bueno, que si ustedes tienen un jardín, un patio que es amigable con los murciélagos, ustedes están ayudando a conservar al 46% de las especies de mamíferos de Costa Rica. Entonces, casi el 50% de mamíferos del país. Definitivamente es un grupo muy importante. Y a todos nos encantan los felinos, y claro, son lindísimos y también son importantes en el ecosistema, pero son carnívoros. Pero en cambio, los murciélagos tenemos murciélagos que toman néctar y entonces polinizan plantas, que comen frutas y entonces dispersan semillas, los insectívoros que nos hacen control biológico de insectos que pueden ser potenciales plagas de cultivos, incluso ayudan a mantener a raya las poblaciones de mosquito que transmiten dengue, y hay otros que incluso se alimentan de vertebrados pequeños como lagartijas, anfibios, incluso aves. Entonces es un grupo muy importante. Todos esos hábitos alimenticios de los murciélagos están asociados a un beneficio ecosistémico que nosotros podemos obtener. Entonces, vale la pena ayudar. Y entonces recuerden que las especies se conservan por la función que cumplen, no por el color que tienen o por las manchas o porque son vistosos, ¿verdad?
Este es un anuncio muy breve, ojalá que nos puedan ayudar. El programa de conservación de murciélagos está participando en una iniciativa que es liderada por los programas de conservación de Chile y de El Salvador. Se llama Proyecto Murciélagos en Techos y esta es una encuesta muy breve. Entonces, si ustedes tienen en sus casas o si conocen a alguien que tenga murciélagos, ya sea visitando el jardín o el patio o que propiamente ya viven en la casa con la estructura, si nos ayudan por favor llenando esta encuesta. Es una encuesta muy muy breve, la pueden encontrar anclada en nuestra página en Facebook y también en la biografía en Instagram. Al final les voy a mostrar nuestras redes sociales. Es tomar estrategias para resolver este tipo de conflictos entre humano y murciélago. Y para que sepan también que en nuestra página web pueden encontrar este libro en el que hemos trabajado la especie, un cuento corto que cuenta un poquito de la historia natural, dónde viven, de qué se alimentan, cómo se reproducen, este tipo de historias, y también trae la sección para colorear. También está de libre acceso en nuestro sitio web, entonces pueden descargarlo. Y bueno, esas serían nuestras redes sociales. Cualquier consulta que tengan o si quieren tener un poco más de información sobre qué hace el programa de conservación de murciélagos o si quieren aprender más sobre los murciélagos de Costa Rica, y estamos compartiendo información todas las semanas. Y bueno, ojalá que los tips de la charla les ayuden y que puedan incorporarlo en sus jardines para ayudar a los murciélagos y bueno, también a otra fauna que también llega por ahí. Y eso sería.